todos. Hoy jueves 17 de julio del 2025 retomamos la actividad del canal de YouTube Cuba, Libertad y Prosperidad Ya. Y lo hacemos dando comienzo al curso Metodología y Estrategias como Antídoto contra el Totalitarismo, tomando como referente principal el caso cubano. Hoy daremos comienzo formal al curso, por lo que explicaremos algunos detalles que son necesarios para su mejor desarrollo. Hay que aclarar que es una experiencia nueva, fundamentar pedagógicamente la lucha contra el totalitarismo constituye, de hecho, un entrenamiento de oposición política, ya que el totalitarismo es un sistema político. He elaborado, diríamos, un prólogo, una introducción para desarrollar este curso y, o sea, lo que contempla la esencia del curso, sus detalles, y quiero darle lectura a ese trabajo y a medida que lo vayamos leyendo, pues le iremos agregando algunas aclaraciones, porque es necesario tener todo un esquema de trabajo para el curso, y eso queremos anteponerlo antes de comenzar la clase. Tenemos previsto romper con la primera clase el próximo jueves, pero sí queremos ya organizar todo el trabajo del curso, inclusive con posibles participantes, ya para comenzar la clase ya con cierto grupo de personas que estén adscritos a este proyecto. Como decía, que hoy damos comienzo formal al curso y queremos explicar cómo se va a desarrollar. Las clases serán audiovisuales mediante videos que se subirán a nuestro canal de YouTube Cuba, Libertad y Prosperidad Ya. Y también se abrirá un grupo de WhatsApp para mantener el contacto directo con los que se suscriban al curso. Los interesados en el curso podrán formalizar su participación a través de mi WhatsApp, o sea, mi teléfono, que es el 786-352-0557. O sea, repito, 786-352-0557. En este curso vamos a explicar muchas de las razones por las que los regímenes totalitarios se mantienen en el poder, y cuáles son las posibles estrategias que se pueden implementar para contrarrestar esos métodos tan eficaces a veces que hasta ahora no se ha logrado desmontar ningún sistema totalitario desde abajo. O sea que los países que han tenido sistemas totalitarios se han desmontado desde la cúpula. Vemos como la Unión Soviética, Gorbachev fue el que introdujo la perestroika y la glasnost y cambió pues toda la correlación política de la Unión Soviética, y a partir de ahí pues también se sucedieron los hechos de Europa del Este, donde como Europa del Este, todos los países que estaban sometidos a la Unión Soviética y bajo el ejército, el control del ejército soviético, pues al desmantelarse la URSS, se retiraron los ejércitos de Europa del Este y pasó a ser pues una responsabilidad ya directa de cada país, la administración política, y entonces pues aprovecharon para hacer la transición a la democracia. El curso tendrá un formato práctico
donde el alumno cada día podrá ir aprendiendo nuevos métodos que ya en sí podrá comenzar a aplicar, y él mismo, el alumno, podrá ir midiendo su capacidad de superación personal. El principal objetivo es disciplinar el miedo y aplicar técnicas de neutralización de la represión política. Esa es uno de los objetivos centrales del curso, porque todos los sistemas totalitarios pues están desarrollan su fortaleza precisamente en el miedo, o sea, en una sociedad crean una sociedad de miedo, que todo es delito, que todo no se permite, y eso pues ya veremos en las diferentes clases cómo se introduce ese miedo a partir de los intereses personales de cada ciudadano, pues se cuestiona y se castiga, y entonces eso genera un miedo generalizado que se llama, lo que se denomina como el miedo inducido. Ahora bien, quiero dejar claro el solo hecho de que debemos conocer métodos y estrategias posibles, de ellos no constituyen directamente la posibilidad de ser libre. Hay que ponerlo, o sea, para llegar a ser libre hay que poner en práctica toda una serie de acciones y liberarse del trauma de la indefensión adquirida, como lo venía explicando, y de las propuestas maximalistas como las invasiones norteamericanas, y que nuestra liberación parta de medidas de fuerza de Estados Unidos para obligar al régimen a claudicar. Y también hay la conceptuación, el concepto de que solamente a través de las armas, de la violencia, se puede lograr la libertad en Cuba. Y eso, todos esos métodos prácticamente de la fuerza se aplicaron inclusive al principio. Todo el mundo se acuerda el alzamiento en el Escambray y en Baracoa, y inclusive Pinar del Río. En varios lugares hubieron levantamientos armados y fueron aplastados, porque eso también lo vamos a tratar en la clase, cómo opera el totalitarismo contra cualquier tipo de manifestación, por grande que sea o pequeña. En el curso vamos a ir analizando los diferentes métodos, como venía planteando, que se han empleado y por qué han fracasado. Muchos dirán, eso es más de lo mismo. Los que no puedan distinguir o discernir el proceso y las estrategias, tampoco tienen capacidad para exponer otra estrategia. Y si lo hacen y dan al traste con lo que todos queremos, pues la liberación de Cuba, pues bendiciones. En el curso vamos a tratar las características de los regímenes totalitarios que lo hacen casi vitalicios, y las personas llegan a padecer del síndrome de la indefensión adquirida. Pero mediante el análisis y la observación podemos visualizar las debilidades de un régimen totalitario, que sí las tienen, y cómo podemos explotarlas. Los regímenes totalitarios llegan a su etapa terminal por su propia naturaleza, pero tampoco puede darse el hecho, no puede darse por hecho, y hay que desplegar una de nuestras estrategias, en el caso cubano, por ejemplo, la presión interna institucional. Eso lo explicaremos también durante el transcurso de las clases. Nos pudiéramos pasar horas hablando de todo lo que implica un régimen totalitario. Hay que
habría que realizar toda una maestría sobre ese tema, pero vamos a abordar muchas cosas que nunca se mencionan ni en filosofía ni en el mundo académico. Algunos escritores han abordado el tema desde sus inicios, como Hannah Arendt en 1906 a 1975 y Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, 1903-1950. Sin embargo, el totalitarismo ha evolucionado y también esos escritores y otros se han referido a los métodos totalitarios, pero no al antídoto para evitarlo o al remedio para curarlo. En el caso de George Orwell, yo siempre he dicho que Orwell, con su muy buena intención de crear un precedente, decía él, para evitar que futuras generaciones no cayeran en regímenes totalitarios, prácticamente cuando uno lee por lo menos Rebelión en la Granja, pues te das cuenta de que prácticamente Orwell lo que escribió fue un método. Una de las cosas que más resalta entre muchas que menciona Orwell es la New Lengua, o sea, la nueva lengua, donde es importante, los regímenes totalitarios pues constantemente modifican el lenguaje y se convierte ya prácticamente en un daño antropológico, porque por ejemplo en Cuba se introdujo la palabra dar en vez de vender, y todo lo que viene de parte del gobierno se dice que el gobierno dio esto, dio leche, dio el pan, dio los alimentos de la tarjeta fíjate que la tarjeta de racionamiento se le llama tarjeta de abastecimiento. Es un eufemismo porque prácticamente no abastece de nadie, sino que lo que hace es racionar los alimentos. Y ahora vimos en este último episodio de la exministra esta del Trabajo y Seguridad Social, donde se habla de personas vulnerables, de personas en estado de vulnerabilidad, y se obvia de utilizar la palabra mendigo, desamparado, se le cambia el lenguaje, se cambia. Eso lo vamos a tratar profundamente en las clases, pero quería alertar de la importancia del trabajo de Orwell. El estudio de un sistema totalitario, tomando como referente el caso cubano, un sistema que se encuentra activo todavía, lleva una combinación de análisis donde interactúa el presente con el pasado. Un pasado que va evolucionando en el tiempo, donde muchas cosas se convierten en diferentes para mantener el mismo objetivo, el poder. Quiere decir que en 66 años y contando, pues muchas cosas pues no se mantienen iguales. Se varían, se cambian los métodos, se permiten en una época y después se restringen, o se restringen y después se permiten, pero en esencia el sistema mantiene su fortaleza, o sea, en lo esencial, que es la represión y el control social de la persona. El periodo ha sido tan largo y los acontecimientos actuales tan apremiantes que deben implementarse las estrategias previstas para acelerar los resultados del régimen, ¿no? Del sistema en Cuba. Sabemos que el régimen está en una crisis letal, pero hay que aumentar la presión interna para acelerar los cambios. Y digo acelerar los cambios porque eso lo vamos a tratar en clase también. La gente siempre espera que suceda algo violento que resuelva el problema de una sola vez. Nosotros no tenemos condiciones ni la fuerza como oposición, digo, ni como pueblo siquiera, una fuerza organizada. El pueblo sí tiene una fuerza potencial, pero bueno, eso también lo abordaremos, la fuerza potencial de los pueblos. Pero no hay una fuerza organizada para sacar el régimen y ni siquiera estamos organizados nosotros
para sustituirlo. Entonces no se puede aspirar a sacar el régimen de golpe, que es lo que mucha gente aspira, pero el régimen sí llega a una circunstancia en que puede verse obligado a tener que hacer cambios con la intención de perpetuarse o de quedarse en el poder, pero sí lo puede lograr en una primera etapa, pero esa apertura también nos puede facilitar el camino para organizarnos y al final alcanzar un gobierno legítimamente democrático. Lenin decía que los cambios no se producían cuando los de abajo no querían vivir como antes, sino cuando los de arriba no querían seguir viviendo como hasta ahora. Y esa máxima de Lenin yo la he modificado y digo que no importa que los de abajo, o sea que los cambios en Cuba pueden ser no solamente porque los de abajo no quieran vivir como antes, sino que los de arriba no puedan seguir viviendo como hasta ahora. Y vemos que realmente una crisis como la que hay en Cuba pues puede conllevar al régimen a verse obligado a tener que hacer cambios y es por la razón que digo que ya no tienen la posibilidad de seguir viviendo como hasta ahora. Ahora bien, en el curso vamos a analizar los primeros países en implementar el sistema totalitario y también en Cuba, o sea, como en el concepto aquel de cómo llegó la noche, al decir de Huermato. Tal vez muchos se pregunten, ¿de qué me sirve saber el origen del mal? Pues bien, hay que conocer su origen real, su desarrollo práctico, para encontrar la mejor forma de contrarrestarlo. Además, también hay que cumplir con cierto rigor académico que se requiere para cualquier curso que se quiera impartir. Hay que cumplir con ciertas exigencias prácticas, ¿no? Históricas. Entonces tenemos que, para que nuestro curso tenga un reconocimiento, pues tenemos que realizar todo ese tipo de prácticas que vienen definidas ya por concepto pedagógico de cómo se desarrolla un curso. Digo esto porque la historia en Cuba hay que analizarla bien, porque los hechos que se produjeron, inclusive en estos últimos 50 y pico de años, 60 y pico ya, completando casi los 67, muchos hechos por lo menos de la primera parte del proceso, pues esa historia no se recogió exactamente como pasó, y tampoco se ha redactado todo cómo se manipuló la población, la sociedad, para llegar a implementar este régimen. Se sabe que existe un régimen totalitario, pero qué métodos se utilizaron, qué estrategias se utilizaron para convertir ese pueblo en un pueblo obediente, pues no se ha trabajado en eso, no se ha hecho ningún estudio sobre el caso. Por eso cada clase se irá sacando a la luz una nueva verdad y cada día iremos ganando fortaleza ante un régimen que se desmorona, pero tenemos que darle el empujón final y tener el personal preparado para el reemplazo y tener un pueblo que no olvide, para que no se cometan los mismos errores como pasó en Nicaragua y otros países. Porque sí, hay necesidad de cambio. Ya en Cuba hay un proceso de cambio, una evolución, y eso tenemos que identificarlo en el curso, la clase, porque hay una percepción de que en Cuba todo se mantiene igual,
de que, y como decía hace un rato, pues sí, da la impresión de que en lo esencial el régimen se ha mantenido igual durante los 66 años, pero en su carácter represivo y en su carácter controlador, pero en la práctica hay muchas cosas que van cambiando y esas contradicciones tenemos que explotarlas porque, por ejemplo, uno de los factores importantes que se utilizan para medir los regímenes totalitarios es la propiedad privada, o sea, la propiedad. Y uno de los primeros elementos que se utilizó en Cuba cuando se empezó a introducir el régimen totalitario fue la confiscación de todas las propiedades. Eso tenía su fortaleza en ese momento, que la estudiaremos ya específicamente en el curso, pero que en el momento, como es ahorita, ya como no se puede seguir viviendo como hasta ahora, pues han tenido que hacer un giro hacia la propiedad privada. Aquí tenemos que hacer un buen estudio sobre el tema porque se planteaba como filosóficamente prácticamente que cuando la propiedad privada pues se permitía la propiedad privada y era una de las conquistas que teníamos como la lucha por la democracia, pues ya al Estado no ser el único empleador, pues las personas pues podían disentir, podían protestar porque en definitiva no dependían del Estado. Y como decía ahorita, pues también los sistemas totalitarios han evolucionado y han encontrado un mecanismo de tener propiedad privada, pero controlada, donde el empleador sigue sometido políticamente al Estado y los órganos de inteligencia, los órganos represivos, como la seguridad del Estado, pues tienen asumen la facultad de ir a esas instituciones, a esos centros de trabajo ya de carácter privado y ponerle condiciones que si una persona disidente o opositora trabaja en un centro privado, pues si no lo saca, pues tomarían medidas represivas contra ellos. Y ante esa disyuntiva, pues los dueños de los negocios, pues lo que hacen es sacar al empleado y no desobedecer las instrucciones de la policía política. Solamente quería hacer este recuento para que sepamos la importancia que tiene este curso, porque vamos a ir analizando detalle por detalle cómo se comporta el sistema totalitario y cómo nosotros podemos actuar de forma que podamos obtener, como decía Václav Havel, un marco legal donde podamos confrontarlo. Hay muchas cosas que están contempladas como violaciones al Código Penal en Cuba, pero precisamente que es donde vamos a reforzar este estudio, pero también esas mismas cosas se pudieran hacer de otra manera que sí está contemplado como legal y tendría el mismo resultado. No quiero extenderme mucho más porque en definitiva ustedes lo que más les interesaría sería ya empezar el trabajo del curso, y es un trabajo que va a ser muy bien organizado porque vamos a trabajar directamente, aunque es un trabajo a distancia, pero vamos a interactuar las personas que se suscriban al curso. Pues este trabajo de video, como ustedes vieron, que también yo lo tengo redactado, pues ya yo le haría llegar ese material directamente y le servirá de estudio. También en la organización del curso, pues se harán ejercicios, se harán preguntas específicas a los miembros, a cada persona, en cada clase, o dos personas serán designados para responder alguna pregunta, e inclusive tal vez podamos recopilar algunos pequeños videos con
análisis de grupo. A lo mejor pues logramos que en cada localidad, pues la gente pueda reunirse y debatir las clases y grabarlas, y eso la podríamos incorporar como material en los videos que vayamos haciendo en la clase. Así que prepárense, tomen nota de todo lo que se dice en los videos y preparen sus interrogantes y pueden hacerla también llegar a mi WhatsApp, que ya les dije que es 786-352-0557, y entonces en cada clase iremos incorporando el trabajo que ustedes vayan haciendo de tarea en su respectiva área. Este trabajo, entre más se divulgue, más gente participe, más se prepare, porque lo importante es prepararse para poder confrontar de forma cívica el mecanismo represivo del régimen, que a veces es lo que más daño nos hace, porque realmente a veces por desconocimiento no tenemos la mejor respuesta ni el mejor comportamiento frente a los mecanismos de represión. Así que por hoy pues no quiero extender más, pero le agradezco que me contacten, que mantengan una relación lo más amplia conmigo, que soy el que estoy dirigiendo el curso, y lamento que no existan los recursos suficientes como para apoyarlo, como han hecho otras organizaciones del exterior que sí reciben financiamiento y sí han apoyado a los participantes en el curso con recarga y algún otro incentivo que le permiten la participación. Nosotros tenemos que partir de la voluntad y la conciencia que cada uno de nosotros tengamos y el deseo de cambiar la situación que hay en Cuba, porque si nosotros no asumimos la voluntad del cambio, nadie la va a asumir por nosotros. Si nosotros no hacemos que las cosas cambien, nadie las va a hacer por nosotros. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de que va a venir un Salvador y que va a venir Donald Trump o cualquier otro a sacarnos la castaña del fuego. No, nosotros somos los que tenemos que organizar nuestro país, y la responsabilidad de que el régimen y la fortaleza del régimen radica más en nuestra debilidad que en la fortaleza del propio régimen. Con esto lo dejo hasta el jueves próximo, que entonces ya sí vamos a empezar a analizar el trabajo del curso, o sería la primera clase, que es los orígenes del sistema totalitario, y ahí vamos a buscar todos los métodos que se emplearon y las condiciones que se utilizaron desde que se fundaron los primeros regímenes totalitarios, para poder encontrar qué antídotos nosotros aplicamos para poder adelantar el trabajo o el camino más rápido hacia la liberación. Digo la liberación porque realmente nosotros lo que necesitamos es libertad. Ya el concepto de democracia está un poco viciado, pero la libertad sí siempre existe. Y lo vemos, por ejemplo, en Argentina, que Milei se enfoca siempre en la libertad. Milei no habla de democracia, sino de libertad, y la hace de una forma bien contundente, porque él cree en eso y nosotros también creemos en la libertad. La libertad lo garantiza todo lo demás. Así que, como dice Milei, pues que viva la libertad y adelante. Nos vemos el jueves en el próximo video. China, 82 millones muertes.